Cuentos macabros. El frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana, haciendo que los vellos de Sara se erizaran involuntariamente. Llevaba 3 noches sin dormir, observando cada sombra, cada movimiento imperceptible en la habitación de su hija Emma. Desde aquella primera noche, todo había cambiado. El rostro pálido del niño apareció sin previo aviso, como un fantasma emergiendo de la más absoluta oscuridad. No era un sueño, no podía serlo. Su mirada era demasiado nítida, demasiado real para ser producto de su imaginación. La casa era antigua, construida a principios de los años 50 en las afueras de un pequeño pueblo rural. Sara la había comprado hace apenas 6 meses, atraída por su precio económico y la promesa de un nuevo inicio después de su divorcio. Emma necesitaba un hogar estable, un lugar donde pudiera sentirse segura después de los turbulentos últimos años. Esa noche, mientras revisaba los archivos de la computadora, un escalofrío recorrió su espalda. El silencio era sepulcral, interrumpido únicamente por el ocasional crujido de la madera vieja y el lejano aullido de un perro. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia la pantalla del monitor, donde el reflejo de la ventana de Emma se dibujaba con nitidez. Y entonces lo vio, una figura delgada, de no más de 8 o 9 años, con el rostro completamente blanco y unos ojos enormes que la observaban fijamente. No pestañeaba, no se movía. Simplemente estaba allí, como una fotografía en blanco y negro mal impresa, flotando justo fuera de la ventana de su hija. Sara contuvo la respiración. Parpadeó 1, 2 veces, esperando que la imagen se desvaneciera. Pero el niño seguía allí, inmóvil, sus ojos oscuros perforando la noche. Se levantó lentamente, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se tensaba como un cable a punto de romperse. Dio un paso hacia la habitación de Emma, sus pies descalzos apenas produciendo sonido sobre el piso de madera. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado de una electricidad que hacía que sus manos temblaran. Cuando llegó a la puerta de la habitación de su hija, la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas blancas, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. Emma dormía profundamente, aferrada a su osito de peluche, completamente ajena a la presencia que había estado observándola cada noche. Sara se acercó a la ventana. Las manos le sudaban mientras estiraba los dedos para correr las cortinas. Su corazón latía con tal fuerza que podía escucharlo retumbando en sus oídos. Y entonces, justo cuando estaba a punto de mirar hacia afuera, escuchó un susurro que heló su sangre. «Mamá», murmuró una voz infantil desde algún lugar de la habitación. Pero Emma seguía dormida. Y el niño de la ventana sonrió. Dividiré el desarrollo en 2 partes para mantener la intensidad narrativa. El siguiente día, Sara intentaba mantener la calma mientras preparaba el desayuno. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía café en su taza, tratando de convencerse a sí misma de que la noche anterior había sido producto de su imaginación. Fue solo un sueño. Se repetía una y otra vez. Sin embargo, algo en su interior le decía que no era así. La mirada de aquel niño seguía grabada en su memoria con una nitidez perturbadora. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían contener una historia que iba más allá de lo comprensible. Decidida a obtener respuestas, Sara pasó la mañana investigando la historia de la casa. Contactó con la inmobiliaria y luego con el archivo histórico del pueblo. Lo que descubrió la dejó helada. La casa había pertenecido originalmente a la familia Morales.
una familia que había sufrido una tragedia inexplicable en 1962. Un niño de 9 años, llamado Daniel Morales, había desaparecido misteriosamente una noche de invierno. Nunca se encontró su cuerpo y el caso quedó archivado como un secuestro sin resolver. Los registros mostraban que la última persona que lo había visto con vida era su madre, María Morales, quien poco después de la desaparición de su hijo había sido internada en un hospital psiquiátrico, diagnosticada de esquizofrenia y depresión severa. Sus declaraciones sobre lo ocurrido aquella noche nunca fueron tomadas en serio. Sara encontró un recorte de periódico particularmente inquietante. María Morales había declarado antes de ser internada: «Él viene por las noches, siempre está ahí, mirando desde la ventana. Nadie me cree, pero él va a regresar». Esas palabras resonaban ahora con un significado escalofriante. Mientras investigaba, Emma jugaba en su habitación, ajena al terror que su madre estaba descubriendo. De repente, escuchó a su hija hablar. «¿Quieres jugar conmigo?», dijo Emma. Sara se paralizó. No había nadie más en la habitación. Cuando entró, Emma estaba sentada en el suelo rodeada de sus muñecos. Sostenía un osito viejo y desgastado que no reconocía. «¿De dónde sacaste ese osito?», preguntó. Emma sonrió con una inocencia que contrastaba con sus siguientes palabras. «Me lo regaló mi nuevo amigo. Él dice que quiere conocerte». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. El osito parecía antiguo, probablemente de principios de los años 60, y tenía una pequeña marca bordada en su costado. Las iniciales DM, Daniel Morales. La investigación de Sara la llevó a contactar con el hijo de María Morales, un hombre ya mayor llamado Roberto, quien vivía en una residencia de ancianos en las afueras del pueblo. Cuando le contó sobre la casa y lo que estaba sucediendo, Roberto palideció. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. «Nunca debiste mudarte allí», murmuró. Y entonces comenzó a contar la historia que cambiaría todo. Roberto Morales desenterró recuerdos que habían permanecido sepultados durante décadas. Su voz, quebrada por el peso de los años y el dolor, narraba una historia que Sara escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. «Daniel no era un niño normal», comenzó. «Desde muy pequeño manifestaba comportamientos extraños. Podía predecir eventos antes de que sucedieran. Veía personas que nadie más podía ver. Mi madre estaba aterrorizada, pero mi padre lo consideraba simple imaginación infantil». Los ojos de Roberto se perdieron en un punto indefinido, como si estuviera reviviendo cada momento de aquella oscura historia. La noche de su desaparición fue particularmente escalofriante. Daniel había estado más inquieto que nunca. Repetía constantemente que alguien vendría a buscarlo, que no podía escapar. Mis padres pensaron que eran delirios infantiles, pero yo sentía algo diferente. Según el relato de Roberto, la familia Morales vivía en constante tensión. Daniel parecía tener un don perturbador para comunicarse con entidades que nadie más podía percibir. Hablaba de sombras que merodeaban por la casa, de voces que susurraban en la oscuridad, de un juego que algún día tendría que completar. La última noche que lo vi, Daniel me miró con unos ojos que no parecían los de un niño. Continuó Roberto. Me dijo: «Ellos me necesitan. Tengo que irme, pero algún día volveré a completar lo que empecé». A la mañana siguiente, Daniel había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha, no había evidencia de secuestro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Su madre, María, comenzó a sufrir episodios cada vez más frecuentes de lo que los médicos diagnosticaron como esquizofrenia. Hablaba de un pacto que Daniel había hecho, de una promesa que algún día se cumpliría. «Mi madre decía que Daniel no estaba muerto», susurró Roberto. «Decía que había sido elegido para algo más, que algún día regresaría para terminar lo que había comenzado». Sara sentía que cada palabra de Roberto tejía una red de misterio y terror a su alrededor.
La historia de Daniel Morales no era simplemente la de un niño desaparecido. Era algo mucho más profundo y oscuro. Mientras tanto, en casa los eventos comenzaban a escalarse de manera inexplicable. Emma empezó a hablar más frecuentemente con su nuevo amigo. Dibujaba extrañas figuras en su cuaderno de dibujo, sombras informes, siluetas que parecían derramarse más que dibujarse, símbolos que Sara no podía identificar. Una noche, mientras revisaba los dibujos de Emma, encontró una nota escrita con una caligrafía infantil que no correspondía a su hija. «Estoy cerca, el juego está por comenzar». La investigación de Sara la llevó a revisar los archivos psiquiátricos de María Morales. Entre los documentos encontró algo que la dejó helada. Informes que hablaban de rituales, de un pacto que involucraba a niños con capacidades especiales. Un detalle en particular llamó su atención. María Morales había sido parte de un extraño grupo de investigación paranormal en los años 50. Un grupo que buscaba comunicarse con el otro lado, utilizando a niños como mediums. ¿Qué había sucedido realmente con Daniel Morales? ¿Qué tipo de pacto había hecho? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver su hija Emma en todo esto? Las respuestas estaban más cerca de lo que Sara podía imaginar. Y el juego estaba por comenzar. La noche cayó como un telón negro sobre la casa. Sara había instalado cámaras de seguridad en cada rincón, determinada a capturar cualquier movimiento extraño. Sus investigaciones sobre Daniel Morales la habían llevado a un laberinto de secretos cada vez más oscuros. Los archivos que había logrado obtener del hospital psiquiátrico revelaban detalles perturbadores sobre los experimentos realizados con niños en los años 50. Grupos de investigación paranormal buscaban médiums con capacidades especiales, niños que pudieran actuar como puentes entre el mundo de los vivos y los muertos. Daniel había sido uno de ellos. Esa noche, Emma comenzó a comportarse de manera diferente. Sus movimientos eran rígidos, calculados. Hablaba con una voz que no parecía la suya, una voz que sonaba más antigua, más cansada. «Está casi lista», murmuró Emma mirando hacia la ventana. Sara sintió que un sudor frío recorría su espalda. Las cámaras de seguridad comenzaron a parpadear, sus imágenes distorsionándose con interferencias extrañas. Un sonido de cristal rompiéndose la sobresaltó. En la habitación de Emma, los marcos de las fotos familiares habían caído al suelo, sus cristales hechos añicos formando un extraño patrón en el suelo. Cuando Sara entró, Emma estaba de pie junto a la ventana. Su rostro había cambiado. Sus ojos, normalmente marrones, ahora eran de un gris pálido, casi transparente. Su piel había palidecido hasta parecer de porcelana. «Él viene», dijo Emma con una voz que no era la suya. De repente, todos los espejos de la casa comenzaron a temblar. Un zumbido de baja frecuencia llenó el ambiente, haciendo vibrar los cristales y los marcos. Los cuadros en las paredes comenzaron a moverse, como si algo invisible los empujara desde adentro. Sara intentó acercarse a Emma, pero algo la detuvo. Una fuerza invisible la mantenía inmóvil, observando la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. La ventana comenzó a abrirse sola, sin que nadie la tocara. Una niebla espesa y gris comenzó a colarse por la abertura, serpenteando por el suelo de la habitación como un líquido viscoso. Y entonces lo vio. La figura del niño que había estado observando todas estas noches comenzó a materializarse. No era una imagen translúcida como antes. Era sólido, real. Un niño de 9 años vestido con ropa antigua, de principios de los años 60. Su piel era extremadamente blanca, casi cerúlea. Sus ojos, enormes y oscuros, parecían pozos sin fondo. Daniel Morales había regresado. «Vine a completar el juego», dijo con una voz que sonaba como un susurro y un grito al mismo tiempo. Sara quería gritar, quería moverse, pero estaba completamente paralizada. Solo podía observar cómo la niebla seguía extendiéndose,
como Daniel se acercaba lentamente a Emma, quien lo miraba con una expresión que ya no era de una niña. El verdadero horror estaba por comenzar. La habitación se transformó en un escenario de pesadilla. La niebla seguía extendiéndose, cubriendo el suelo como un líquido gris que absorbía toda luz y color. Daniel y Emma permanecían inmóviles, conectados por una energía invisible que parecía pulsar entre ellos. Roberto había mencionado algo que ahora cobraba un significado aterrador. Daniel no era simplemente un niño con habilidades extrañas. Era un receptor, alguien capaz de abrir puertas entre dimensiones. «El pacto debe cumplirse», murmuró Daniel Emma. De repente, los objetos de la habitación comenzaron a levitar. Los juguetes de Emma, los marcos de fotos, incluso los muebles se elevaron varios centímetros del suelo, girando lentamente en un extraño vals gravitacional. Sara sintió que algo la empujaba hacia atrás, obligándola a retroceder hasta chocar contra la pared. Su mente trataba de comprender lo que estaba sucediendo, pero la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Los espejos de la casa comenzaron a agrietarse simultáneamente. No de manera natural, sino en un patrón simétrico que recordaba a antiguos símbolos rituales. Las grietas formaban extraños jeroglíficos que parecían moverse y cambiar de forma. Daniel se giró hacia Sara. Ya no parecía un niño, sino algo entre humano y sombra. Sus ojos ahora brillaban con un fuego interno, un conocimiento antiguo y terrible. «Mi madre me preparó», dijo con una voz que sonaba como múltiples voces superpuestas. «Yo soy el puente, yo soy la llave». La niebla comenzó a condensarse alrededor de Emma, quien permanecía con los brazos extendidos como si estuviera en trance. Símbolos invisibles parecían dibujarse en el aire a su alrededor, vibrando con una energía que hacía que el aire se sintiera denso y pesado. Roberto había revelado algo más antes de que Sara abandonara la residencia de ancianos. Un detalle que ahora resonaba con un significado aterrador. Los experimentos de los años 50 no buscaban simplemente comunicarse con el más allá, buscaban algo mucho más específico: encontrar niños capaces de abrir portales, de conectar dimensiones. Daniel era uno de esos niños especiales, seleccionados por su capacidad única. Y ahora, décadas después, parecía que ese ritual interrumpido estaba a punto de completarse. Un sonido comenzó a emerger. No era música, no era un sonido humano. Era algo que parecía provenir de los límites mismos de la realidad, un zumbido que hacía vibrar los huesos, que desgarraba la percepción de lo real. Sara quería gritar, quería proteger a su hija, pero seguía paralizada. Solo podía observar cómo la realidad misma parecía comenzar a desgarrarse. Una grieta invisible comenzó a formarse en el aire, justo detrás de Emma. Una abertura que no era ni luz ni sombra, sino algo que desafiaba toda comprensión humana. Daniel sonrió. El juego estaba por terminar. La grieta en el espacio se expandía lentamente, revelando algo más allá de la comprensión humana. Era como mirar a través de una herida abierta en la realidad. Un lugar donde las leyes de la física se desmoronaban. Sara sintió que algo la empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible la arrastrara inexorablemente hacia lo desconocido. Sus pies se movían sin su voluntad, acercándose a Emma y Daniel. «El círculo se cierra», susurró Daniel. De repente, todo se detuvo. La niebla se congeló. Los objetos suspendidos en el aire quedaron inmóviles. Un silencio absoluto invadió la habitación. Emma se giró lentamente. Sus ojos, ahora completamente grises, la miraron con una intensidad que trascendía cualquier comprensión materna. «Mamá», dijo con la voz de Daniel, «todo está como debe estar». La grieta se cerró de golpe, como un parpadeo cósmico. Los objetos cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. Emma colapsó, volviendo a ser la niña que era. Cuando Sara la levantó en brazos, notó algo en su mano. Un pequeño objeto había caído al suelo, una vieja fotografía de Daniel Morales.
Pero algo había cambiado. En la imagen, donde antes había un niño sonriendo, ahora solo había una mancha oscura. Afuera, la noche parecía más silenciosa que nunca, como si algo fundamental hubiera cambiado para siempre. El juego había terminado, o quizás apenas comenzaba.